Buenas tardes a todos los alumnos. Bueno, para mí es un gusto iniciar esta fase del derecho notarial para su preparación de la fase privada. Mi nombre es Ligia López y estaré impartiéndoles esta fase con ustedes este semestre. Entonces sean todos pues bienvenidos. Aquí les voy a compartir ahorita la presentación de la clase del día de hoy, primera semana. Entonces, como ustedes pueden observar, entonces era la presentación que ya les había indicado, la fase del derecho notarial. El tema de esta semana, como semana 1, nosotros colocamos acá como los principios generales de derecho notarial, la función notarial y las finalidades, la formación jurídica y profesional del notario y una pequeña parte del protocolo, ¿verdad? Porque no nos va a dar tiempo a abarcar toda esa parte, pero vamos a iniciar con la primera parte, ¿verdad? Entonces, veamos. Tenemos entonces nosotros acá. eh, nosotros vamos a iniciar con el objetivo de la fase, ¿verdad? Para que ustedes eh, vean, pues ahorita nosotros acá ya tenemos la idea, ¿verdad? De qué es el contenido que nosotros vamos a tener en esta fase. Ya vimos los 4 notariados dentro de nuestros semestres normales. Entonces aquí ya es solo como un tipo repaso, ¿verdad? Siempre se les encarga, o por lo menos de mi parte, siempre les voy a encargar de que por favor siempre estén repasando, ¿verdad? Ustedes ya tienen los programas, entonces tratemos de leer un poquito antes de las clases porque entonces así las clases, al momento de que ustedes las observan, es más fácil la comprensión, ¿verdad? Porque es entendible de que en algún momento a nosotros se nos olvida el cierto contenido, ¿verdad? En el transcurso del tiempo, pero sí es importante que lo tengamos presente, ¿verdad? A la hora de la preparación para nuestros exámenes técnico-profesionales, así como para el ejercicio, ¿verdad? De la profesión. Entonces, el objetivo de la clase va a ser que obtengamos los conocimientos doctrinarios y sustantivos necesarios para que el ejercicio de la práctica notarial pues, sea un poquito más fácil, ¿verdad? Recordemos que como en todas las áreas del derecho, no podemos nosotros venir y únicamente enfocarnos en la práctica, ¿verdad? Porque no es solo práctica el ejercicio de la profesión. Recordemos que ustedes van a ser estudiosos del derecho, ¿verdad? Van a recibir ese grado académico. Por lo tanto, entonces no podemos nosotros manejar únicamente la práctica porque va de la mano, lo sustantivo con lo procesal o la práctica, ¿verdad? En este caso. Entonces, veamos, pues, tenemos la siguiente, que son los principios generales del derecho notarial. Cuando nosotros hablamos de los principios generales del derecho notarial, nosotros acá vamos a encontrar, o les voy a dar una pequeña definición, que es el conjunto de doctrinas o de normas jurídicas que regulan la organización del notario, la función notarial y la teoría formal del instrumento público, ¿verdad? Entonces veamos, pues, para nosotros tener una mejor comprensión. Ahorita, permítanme, les voy a dejar de compartir para que nosotros podamos, pues, tener un poquito más de interacción. Entonces, veamos, pues cuando nosotros hablamos de esa definición de cuáles son los principios del derecho notarial, entonces lo primero es que nosotros recordemos que los principios van a ser esa fase, ¿verdad? No solo en el derecho notarial, en todas las ramas, las ramas del derecho, nosotros utilizamos los principios como esa base. ¿Qué vamos a manejar como una base? La base va a ser aquella superficie o aquellas pilares, ¿verdad? Que van a servir para sostener todo el derecho notarial prácticamente. Si nosotros obviamos esta parte de los principios del derecho notarial, entonces se nos va a complicar. No quiere decir que no lo podamos ejercer, pero si existen es porque nosotros necesitamos tener conocimiento de estos principios del derecho notarial para nosotros ya en la práctica y en el ejercicio del derecho notarial, pues sea una mejor elaboración
de nuestro trabajo, de nuestros instrumentos, de todos los documentos que ustedes van a autorizar, así como de la asesoría que ustedes le van a brindar a sus clientes, ¿verdad? Que es parte importante. Si bien es cierto, nosotros manejamos el derecho notarial, como ustedes bien lo recordarán, pues de una forma más tranquila, donde las partes pues buscan nada más esa asesoría, pero definitivamente para esa simple asesoría nosotros necesitamos tener esos principios fundamentales, ¿verdad? Entonces veamos. Cuando hablamos del objetivo, ahorita les vuelvo a compartir y vamos a encontrar que dentro del objetivo, siempre, ¿verdad? El mismo tema de los principios del derecho notarial, nosotros vamos a encontrar que el objetivo del derecho notarial es la creación del instrumento público. Pero para crear el instrumento público nosotros tenemos que tener esos conocimientos doctrinarios jurídicos suficientes, ¿verdad? Entonces, recordando siempre lo que nosotros ya hemos analizado en nuestros cursos anteriores. Nosotros vemos y decimos la creación o la elaboración de ese instrumento público, que nosotros sabemos que al final no es tan sencillo, ¿sí? Porque hay lineamientos que cumplir. Entonces, para eso existe la doctrina, para eso existe la normativa, ¿verdad? Que está dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro del área del derecho notarial, para que nosotros tengamos esa guía, para que nosotros sepamos cómo elaborar de una manera adecuada, de una forma, manera correcta, los instrumentos públicos, ¿verdad? Tenemos el contenido que también lo encontramos como objeto del derecho notarial y es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público. Entonces, veamos, pues, si nosotros manejamos el objetivo y el contenido del derecho notarial, se nos es más fácil a la hora de nosotros, pues, saber realmente cuál va a ser nuestro trabajo, ¿verdad? Si nosotros comprendemos qué es ese objetivo dentro del derecho notarial, entonces nosotros vamos a saber que la parte principal que ustedes no pueden dejar de saber es cómo elaborar su instrumento público, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de instrumento público, recuérdense que no nos vamos a enfocar únicamente en las escrituras públicas, ¿verdad? Sino que también ahí vamos a incluir todos los documentos privados que también son parte de la elaboración o del trabajo de ustedes como notarios, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo principal, esa creación. ¿Y cómo vamos a saber nosotros cómo vamos a crear eso? Pues definitivamente con la doctrina, que era lo que yo les mencionaba dentro del objetivo, y con la ley, ¿verdad? O con nuestro ordenamiento jurídico, que es el que nos va a servir para nosotros, pues, tener una mejor creación de nuestros instrumentos públicos. Cuando hablamos del contenido, bueno, entonces nosotros hablamos, si nos enfocamos dentro de la actividad del notario, nosotros manejamos esa actividad del notario en el qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante, como ustedes bien recordarán, las funciones del notario. Cuando hablamos de esas funciones, que lo vamos a ver ahorita en un momentito, nosotros vamos a recordar qué es la función asesora, qué es la función autenticadora, la función de legitimación, etcétera. Pero entonces, cuando hablamos de esa actividad del notario, es lo que el notario va a hacer, ustedes como notarios, ¿verdad? Cuando hablamos de las partes de la creación del instrumento público, también es algo que nosotros recordamos y vamos a ver quiénes van a intervenir dentro de nuestro instrumento público en primer lugar, ¿verdad? ¿Cuáles son las figuras? Y en otro punto vamos a nosotros a ver cómo vamos a redactar ese instrumento público que también tiene una función muy importante. Entonces, cuando nosotros hablamos y no olvidando nuestro tema principal, que son los principios del derecho notarial, entonces estos son puntos que no podemos dejar por un lado a la hora del ejercicio profesional para que a ustedes no se les complique en su asesoría y en su trabajo. Les vuelvo a compartir y vamos a ver nosotros el siguiente punto, que lo tenemos acá como las características. Cuando hablamos de de las características, recuerden ustedes que va a ser un tipo de descripción,
¿verdad? ¿Cómo vamos a describir algo? Entonces, acá vamos a encontrar que dentro de las características principales está que actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Encontramos la siguiente que confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Tercero, que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Y el cuarto, que es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. Entonces, veamos, pues vamos a explicar y vamos a recordar en qué consiste cada uno de ellos. Veamos, pues, tenemos acá la primera característica que lo mencionamos como que actúa dentro de la llamada fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Bueno, recordemos en este momento entonces que lo manejamos como una característica dentro del derecho notarial, porque cuando nosotros vemos cómo actúa el notario, ¿verdad? Dentro de su ejercicio profesional, actuamos como notarios únicamente en los asuntos en donde las partes o los sujetos no tienen ningún conflicto, ¿verdad? Es como que dijéramos donde todo está bien, donde está tranquilo todo, no hay ningún inconveniente, no hay ningún desacuerdo, ¿verdad? Con la otra parte, en este caso. Entonces, por eso mencionan esta característica muy importante. Tenemos la segunda característica que confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Cuando hablamos de la certeza pública, recordemos que lo que pretende la certeza pública es establecer ese tipo de seguridad que usted le va a transmitir a sus clientes y que él mismo se va a transmitir a los documentos que usted va a redactar, ¿verdad? Entonces, pero para eso necesitamos tener un conocimiento, no solo doctrinario y legal, sino que un conocimiento de cómo redactar esos instrumentos públicos para que a la hora de asesorar ustedes a sus clientes definitivamente le transmitan o logren que ellos entiendan la certeza que les va a conferir los documentos que usted les va a redactar. Un aspecto importante dentro de esta característica es esa solemnidad, porque cuando nosotros hablamos de solemnidad nos estamos enfocando a que debemos que cumplir con ciertos requisitos para elaborar el documento, ¿verdad? Entonces, esos requisitos definitivamente están establecidos en la ley. Los vamos a repasar cada uno de ellos cada vez que a ustedes les toque ya elaborar un instrumento o un documento, ¿verdad? Entonces, ahí a esa parte del cumplimiento de esos requisitos les vamos a llamar que es de una forma solemne. La siguiente característica que se les mencionó fue la de que se aplica en el derecho objetivo, ¿verdad? Condicionado a declaraciones de voluntad eh, dentro de los derechos subjetivos. Recordemos que los derechos o un derecho objetivo viene a ser esa parte externa, ¿verdad? El decir, bueno, que de una forma legal o con términos jurídicos, qué tipo de documento se tiene que redactar de acuerdo a lo que la voluntad de las partes se les está transmitiendo. Y cuando hablamos de ese derecho subjetivo es la parte interna, por así decirlo. Entonces, ustedes tienen que manejar dentro de la aplicación del derecho notarial los dos, tanto el derecho positivo, objetivo en este caso, y el derecho subjetivo, porque ustedes van a recibir la información de las partes, pero asimismo ustedes tienen que lograr entender qué es lo que ellos realmente quieren, ¿verdad? Porque muchas veces recibimos la información, pero no la tenemos muy clara. Entonces, nosotros tenemos la idea de qué forma le podemos dar, ¿verdad? Como parte del derecho objetivo, pero lo tenemos que concatenar con el derecho subjetivo al momento en que nosotros entendemos
qué es lo que nuestros clientes o qué es lo que las partes desean hacer, ¿verdad? Entonces, es una característica también muy importante dentro del derecho notarial. Y la última característica que les mencioné, que era que es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. Pues comúnmente nosotros, ustedes han visto hasta el momento cómo dividimos, ¿verdad? Cada rama del derecho, unas van para el derecho público y unas van para el derecho privado. En estos momentos yo creo que está de más explicar, ¿verdad? O recordar qué es el derecho público y el privado, porque ya sabemos en qué consiste cada uno de ellos. Pero mencionan que el derecho notarial es un poquito complicado decir, bueno, este pertenece al derecho privado. Se inclina un poquito más hacia el derecho privado, pero definitivamente también lo encontramos dentro del derecho público. ¿Por qué lo vamos a encontrar dentro del derecho público? Porque dentro del derecho público, recuérdense que se mencionan, ¿verdad? O los juristas del derecho notarial mencionan que el derecho notarial, al final, recordemos que es esa facultad que le da el Estado a usted, notario, para que usted pueda ejercer la profesión. Al mismo tiempo, también le da la opción de que usted pueda ejercer su ejercicio profesional en un área administrativa o como funcionario de la administración pública o como empleado de la administración pública. También lo mencionan como parte del derecho público al momento de que usted le da validez o autoriza algún documento o algún instrumento, ¿verdad? Que le he solicitado por las partes. En alguno de ellos o en la mayoría se tiene que pagar un impuesto. Entonces también dicen que el notario también forma parte del recaudador fiscal, que eso pertenece al derecho público. Entonces, por eso mencionan los juristas, ¿verdad? A la hora de que lo estudian y ven necesaria esta característica de decir, bueno, entonces definitivamente no podemos desligar al notario de la fase del derecho público porque también forma parte de él, ¿verdad? Y dentro del derecho privado, pues es a la hora de que ustedes asesoran a las partes, les autorizan los instrumentos o documentos que ellos necesiten, dependiendo, ¿verdad?, de qué es, de qué hecho o de qué acto jurídico estemos hablando, o cualquier negocio jurídico que ellos necesiten que usted le dé esa certeza jurídica, ¿verdad? Y seguridad jurídica al instrumento. Entonces, cuando hablamos de las características, se las voy a volver a compartir para que las puedan recordar. Cuando nosotros hablamos de esas características, entonces lo importante es que nosotros comprendamos que es cómo vamos nosotros a describir en qué consiste ese derecho notarial, ¿verdad? Cómo es que nosotros tenemos que comprender en qué momento es cuando ya estamos dentro del derecho notarial, cómo va a ser esa función del derecho notarial o esa actividad del notario como tal, ¿verdad? Que vimos anteriormente cuál era el contenido que íbamos a ver dentro del derecho notarial. Entonces nos pasamos a la siguiente, permítanme, y vamos a encontrar los principios del derecho notarial. Dentro de los principios, nosotros acabamos de encontrar 13 principios que son propios del derecho notarial. Cuando hablamos de derecho, de principios propios, vamos a nombrarlos de esa forma porque son los que pertenecen exclusivamente al derecho notarial. Claro, vamos a ver alguno de ellos, ¿verdad? En alguna otra parte o rama del derecho posiblemente, pero estos, los 13 principios que nosotros vamos a ver acá, están exclusivamente creados para el derecho notarial. Entonces, como ustedes pueden observar, acá vamos a encontrar los dos primeros y está el de fe pública y está el principio de la forma. Cuando nosotros hablamos de estos dos principios, vamos a enfocarnos, o les doy acá una pequeña definición
de que la fe pública es la presunción de veracidad en los actos autorizados por un notario, los cuales tienen un respaldo total, salvo que prospere la impugnación por nulidad o falsedad. Cuando nosotros hablamos de esa fe pública y dice, pues es la presunción de veracidad. ¿Por qué nos mencionan la presunción de veracidad o por qué no lo dicen así? Cuando nosotros hablamos solo del hecho de tener fe, nosotros ya sabemos que fe, cuando hablamos solo de fe, es creer en algo, ¿verdad? Pero acá le agregamos la parte de la fe pública. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa fe pública, va a ser esa fe que les va a otorgar el Estado a ustedes para que puedan ejercer el notariado. Y en ese momento les va a decir o los va a autorizar para que cualquier instrumento público, cualquier documento que ustedes autoricen, ¿verdad? Ya con esa fe pública que el Estado les va a dar, todos esos van a ser redarguidos de veracidad, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes como notarios autoricen con su firma o le den asesoría a sus partes, entonces en ese momento va, se le va a imponer a esa autorización el principio de fe pública. Entonces, media vez vaya autorizado por ustedes como notarios, entonces ya no van a decir, bueno, ese documento es falso, ¿verdad? Porque ya viene autorizado por usted como notario. Claro, ahí en la pequeña definición que yo les compartí, les mencioné, a menos de que el documento sea redarguido de nulidad o falsedad. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que en la práctica muchas veces, y por eso es que existe también las descripciones de la norma penal, ¿verdad? Todas esas normas jurídicas dentro del área penal, donde se describen, como ustedes recordarán, se describen todas aquellas conductas que van en contra de la normativa del Estado de Guatemala. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte de la ley penal y encontramos ahí una descripción y encontramos una nulidad, una falsedad, estamos hablando de alguna falta o un delito. Entonces, definitivamente, como notarios, pues tampoco no se puede excluir de que pueda haber algún tipo de conducta eh, fuera de los lineamientos, ¿verdad?, que establece la ley y de la ética de plano profesional. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de elaborar sus instrumentos públicos porque si estos, bien es cierto, el Estado lo faculta a usted como notario para que el documento que usted autorice sea redarguido de veracidad y en ese momento también cabe la opción de que si usted está dándole fe pública a un instrumento o a un documento que no es cierto y usted sabe que no es cierto o que le falta veracidad, entonces el mismo usted también tiene que ser consciente de que en algún momento puede ser impugnado, ¿verdad? Y puede ser redarguido de alguna nulidad o falsedad. Mucho puede usted animarse a redactar este tipo de documentos, pero también tener presente que existe un tipo de responsabilidad suya como notario, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Veamos, pues entonces tenemos el principio de la forma, ahorita se los voy a compartir. Y tenemos acá. Tenemos el de la forma, el principio de la forma, que es la adecuación del acto de la forma jurídica. Dicho en otras palabras, el derecho notarial eh, preceptúa la forma en que debemos plasmar en el instrumento público el acto o negocio jurídico que estamos documentando. ¿En qué va a consistir este principio? Cuando hablamos del principio de la forma, como ustedes pues tienen que recordar y si no, pues ahorita se van a recordar. Cuando hablamos de la forma, nosotros nos vamos a enfocar a esa estructura que va a llevar el documento que usted está redactando, ¿verdad? ¿Cómo lo va a plasmar usted en su documento? Entonces,
Eso es básicamente cuando hablamos nosotros de la forma, que era lo que habíamos hablado ya dentro de las características, ¿verdad? A la hora de que usted elabora un documento público o cualquier instrumento, sabemos que tiene que cumplir con una serie de requisitos y los mismos no pueden obviarse, ¿verdad? De lo contrario, también puede ser redarguido de nulidad el, el documento que usted está autorizando. Veamos, nos vamos a ir con el siguiente. Quiero ver, permita. Tenemos entonces los otros dos principios. Encontramos el principio de autenticación y el principio de inmediación. Bueno, en esta tenemos tres: autenticación, inmediación y rogación. Cuando nosotros hablamos del principio de autenticación, ustedes tienen que recordar que nos vamos a enfocar a esa veracidad que se le va a dar al documento que usted autoriza, ¿verdad? Y esta misma se va a dar a través de su firma, ¿verdad? Más adelante nosotros vamos a ver los requisitos a la hora de que usted ya vaya a ejercer el notariado como profesión y dentro de los trámites, ¿verdad? Para la colegiación y la juramentación que ustedes recordarán que van a tener que hacer, ¿verdad? Posterior a su acto de graduación. Entonces ahí les van a decir que ustedes tienen que registrar su firma y su sello, ¿verdad? El cual van a utilizar. Entonces en ese momento nosotros estamos hablando de ese principio de autenticación, ¿verdad? Para que esa firma y ese sello que usted va a utilizar sea registrado en diferentes instituciones y al momento de que sea falsificado, usted pueda reclamar ese derecho que usted tiene, ¿verdad? Tenemos el principio de inmediación. Cuando hablamos del principio de inmediación, acá les coloco yo que es la función notarial demandada, un contacto entre el notario y las partes y un acercamiento de ambos hacia el instrumento público. Cuando hablamos de esa inmediación, nosotros vamos a recordar que definitivamente es importante el que nosotros tengamos esa comunicación directa con nuestros clientes, ¿sí? Si no, recordemos de que la información puede llegar en algún momento de una forma eh, equivocada o errónea si nosotros la recibimos por teléfono. Si solo con recibirla por teléfono muchas veces es un poquito complicado. Entonces, necesariamente necesitamos tener a las partes. Primero, si nosotros estamos hablando de que tenemos que tener conocimiento directo de cuál es el negocio o cuál es el acto jurídico o hecho jurídico que ustedes van a verificar o le van a dar forma. eh, entonces ustedes tienen que escuchar realmente qué es lo que las partes necesitan. Entonces, a ese momento de que ustedes escuchan a las partes, ellos les van a preguntar qué es lo que mejor, qué negocio les queda mejor, o qué documento pueden redactar, o qué pueden hacer en determinado asunto. Entonces, ahí en ese momento se da el principio de inmediación. No olvidemos, por favor, que si estamos hablando nosotros de los principios de el derecho notarial, estos principios no se pueden obviar en su ejercicio profesional, no se pueden obviar. Tenemos el siguiente principio que es el de rogación. La intervención del notario siempre es solicitada y no puede actuarse por sí mismo o de oficio. Entonces, cuando nosotros hablamos del referente a el principio de rogación, nosotros sabemos de que no podemos nosotros, cuando hablamos de oficio, es como en la parte judicial, ¿verdad? Que los órganos jurisdiccionales, ellos en determinados asuntos, aunque la parte no lo pida, ellos tienen que actuar, a diferencia del derecho notarial. Nosotros vamos a encontrar que no precisamente, que nosotros necesitamos que nos sea solicitada nuestra intervención
para el asunto o para el negocio jurídico que las partes necesitan redactar, ¿verdad? O necesitan de nuestra asesoría. Entonces, nosotros tenemos que recibir esa rogación de las partes. Tenemos entonces los siguientes principios, que es el principio de consentimiento. Cuando hablamos del principio de consentimiento, nosotros vamos a encontrar acá que es un requisito esencial y debe estar libre de vicios. Si no hay consentimiento, no puede haber una autorización notarial. Recordemos entonces nosotros cuáles son esos vicios del consentimiento, ¿verdad? Recordemos que estos vicios del consentimiento nosotros los vimos no en derecho notarial, ¿verdad? Pero sí los vimos en otra área del derecho privado, que era en el área civil. A la hora de que ustedes iban a redactar un negocio jurídico. Allí nosotros vimos que en su momento pueden haber vicios del consentimiento, ¿verdad? Espero los recuerden. Estaba el de simulación, el de error, ¿verdad? El de dolo. Entonces, cuando nosotros encontramos el consentimiento es recibir ustedes de las partes ese sí quiero hacer este negocio o sí quiero que se lleve a cabo este acto jurídico o sí, por favor, redácteme determinado documento. Entonces, a eso le llamamos consentimiento. Veamos o démonos cuenta entonces de lo importante que van siendo cada uno de los principios que hemos ido mencionando, ¿verdad? Que son parte esencial de su ejercicio profesional. Tenemos entonces el de la unidad del acto. En este principio se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto. Y luego tenemos el principio del protocolo, que es donde se plasman las escrituras matrices u originales y es necesario para la función notarial, debido a la perdurabilidad y seguridad en que quedan los instrumentos que el mismo contiene, así como la facilidad de obtener copias de ellos. Entonces, veamos, vamos a explicar estos dos principios, ¿sí? Bueno, tenemos el de la unidad de acto. ¿En qué va a consistir este principio de la unidad de acto? Cuando hablamos de la unidad de acto, mencionan que o mencionamos que se debe perfeccionar en un solo acto como que dijéramos en una reunión, ¿verdad? Nosotros por lo regular citamos a nuestros clientes para determinado día y que ese día pues ellos firmen el documento o el instrumento público que ellos desean que usted les elabore, ¿verdad? Entonces, por lo regular se hacen varias reuniones, ¿verdad? La primera cuando usted recibe de ellos la información y usted piensa de qué forma los va a asesorar o qué figura jurídica va a encajar en cada uno de los actos que ellos mencionan que quieren que usted los asesore. Y la otra, por lo regular, va a ser la firma ya del documento que usted les va a redactar, ¿verdad? Entonces, en ese momento es cuando decimos que hay una unidad de acto. Se les recomienda, ¿verdad? Se les recomienda que si existe este principio de unidad de acto es para que, por ejemplo, si se va a firmar o se va a autorizar una escritura de compraventa, eh, lleguen las dos partes, tanto el comprador como el vendedor, que son los sujetos o los elementos personales dentro de la escritura de compraventa, que ellos acudan el mismo día a la firma del mismo documento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es recomendable, ¿por qué? Porque si usted está dándole fe pública, ¿verdad? A ese instrumento que se está autorizando, entonces usted les va a transmitir a sus clientes esa certeza jurídica a través de esa unidad de acto, porque entonces las dos personas se van a quedar más tranquilas al momento de ver de que el comprador está firmando en ese momento y el comprador firma en ese momento. Y seguido de esas dos firmas, la firma suya como notario para cumplir con la autorización de ese negocio jurídico. Entonces, ahí estamos aplicando varios principios a la hora de
utilizar o aplicar este de la unidad de acta. Entonces, para eso va enfocado este, ¿verdad? Muy importante. Suele pasar en la práctica, ¿verdad? Que primero llega a firmar uno, después llega a firmar otro. No quiere decir que esté prohibido, ¿verdad? Porque se puede hacer por inconveniente de horarios de los sujetos. Pero cabe aclarar que si lo tenemos como un principio, es mejor hacerlo todos juntos, ¿verdad? Por seguridad para las partes y para usted también. Tenemos el protocolo como otro principio del derecho notarial. Bueno, el protocolo, recordemos que va a ser aquel tomo, o viene a ser el tomo, donde usted va a coleccionar todas las escrituras matrices que usted va a autorizar durante todo un año. ¿Sí? A eso le llamamos protocolo. Claro, más adelante vamos a ver un montón de requisitos que necesita tener el protocolo, ¿verdad? A la hora de que usted lo va a llevar a cabo. Pero quedémonos únicamente como con la base de que es un principio dentro del derecho notarial y para que usted no se le olvide que todos los negocios jurídicos que usted va a autorizar en un documento que sea requerido que vaya en protocolo, usted a través de ese protocolo o de las hojas de protocolo, usted le va a transmitir un tipo de solemnidad a los documentos que se autoriza, ¿verdad? Perdurabilidad, porque sabemos que aunque a los clientes pasen años sin que se venda, supongamos que es una compraventa, y pasan 25 años sin que ese documento o esa propiedad no se vende, pero ahí va a estar la escritura, ¿verdad? Dentro del protocolo que usted autorizó. Entonces no hay ningún problema. La seguridad, porque sabemos que media vez está hecho en escritura pública, el propietario, el legítimo propietario es la persona que va a figurar en ese documento, ¿verdad? Aunque existan posteriores, pero habría que ver definitivamente si se hizo el cambio o la enajenación de una forma correcta. Entonces, le damos seguridad, aunque la copia, porque recordemos que es una copia la que los clientes se llevan a casa como testimonio, aunque ellos lo extravíen en algún momento, siempre lo van a poder recuperar. Entonces, es parte de los principios dentro del derecho notarial que se lleve dentro del protocolo, ¿verdad? Bueno, les vuelvo a compartir los siguientes principios y encontramos el principio de em, seguridad jurídica. Ahorita se los voy a... Tenemos el de seguridad jurídica, el de publicidad y el de unidad de contexto. Cuando hablamos de seguridad jurídica, bueno, viene inmerso con el que yo les había mencionado o con varios principios de los que ya hemos hablado. Este principio se basa en la fe pública que tiene usted como notario o que va a tener usted como notario. Por lo tanto, los actos que legaliza son ciertos y existe certidumbre o certeza, ¿verdad? Por eso lo que mencionábamos cuando hablábamos de lo de la fe pública, ¿sí? Del principio de fe pública. Mencionamos nosotros entonces de que media vez usted autoriza con su firma y su sello, colocando los impuestos correspondientes al documento que usted está autorizando, ahí automáticamente le está dando fe pública, certeza jurídica al documento, ¿verdad? Luego tenemos la publicidad. Los actos que autoriza el notario son públicos. Por medio de la autorización notarial se hace pública la voluntad de las partes, ¿verdad? Eso quiere decirte que en cualquier momento cualquiera de las partes puede requerir algún tipo de copia, ¿verdad? Claro, si estamos hablando del documento, porque recordemos que hay documentos que usted también va a autorizar que usted no se va a quedar con copia, ¿verdad? Usted únicamente las autoriza y cada quien o cada uno de los sujetos o de las partes se lleva cada quien su copia. Acá, al principio de publicidad, le vamos a hacer una excepción. La excepción que vamos a encontrar dentro del principio de publicidad va a ser el de al momento de autorizar testamentos. ¿Sí? ¿Por qué va a ser una excepción al principio de publicidad? Porque los testamentos únicamente va a saber el contenido del mismo, el causante y usted como notario.
Si llega el nieto, si llega el tío, si llega la hermana, si llega cualquier persona que le solicite a usted información de la redacción o del contenido del testamento, definitivamente mientras viva el causante, usted no puede trasladar esa información, ¿verdad? A menos que el causante así a menos de que el otorgante del testamento, ¿verdad? Si está vivo, así lo desea, ¿verdad? Porque recordemos que el testamento puede ser revocado en cualquier momento. Entonces, esa es la única excepción al principio de publicidad. Tenemos el principio de la unidad de contexto y acá encontramos nosotros que por este principio cualquier disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y obligaciones de los notarios contenidos en el código notariado debe hacerse como reforma expresa de la misma a efecto de conservar la unidad de contexto. ¿Qué quiere decir esta unidad de contexto? Vamos a enfocarnos a que recordemos que nosotros tenemos en cuanto a legislación, poquitos, estamos hablando de pocas leyes que van relacionadas al derecho notarial, ¿verdad? Y por lo regular, todo lo referente o las partes más importantes del derecho notarial las encontramos en un solo código, que es el código de notariado. Entonces, por eso le llaman que este principio, le llaman la unidad de contexto porque todo lo referente o los definiciones o conceptos, requisitos más importantes del ejercicio del derecho notarial, los vamos a encontrar en el código de notariado, ¿verdad? Entonces, a eso va enfocada la unidad de contexto. Y tenemos la siguiente, que es las últimas dos principios, que es la función integral y el de la imparcialidad. Cuando hablamos de la función integral se refiere a la función total que debe llevar a cabo el notario, quien en principio es contratado para un acto o contrato determinado, pero él debe cumplir con todas las obligaciones posteriores que de él mismo se deriven o se relacionen. Y tenemos el principio de imparcialidad, y este principio pretende asegurar la adecuada prestación del ejercicio profesional en forma limpia. ¿En qué van a consistir estos últimos dos principios? Veamos. Tenemos nosotros entonces el principio de la función integral y va enfocada a que si ahorita no se recuerdan de las funciones del notario, ahorita las vamos a ver más adelante, pero resulta que cuando hablamos de las funciones del notario, nosotros vamos a encontrar varias, que eran las que les mencionaba, pues la asesora, la de forma, la de la autenticadora, la legitimadora. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa función integral del derecho notarial, quiere decir que usted no se va a dedicar a una sola cosa. O asesora, o le da autenticidad al documento, o solo se dedica a legitimar a las partes, o etcétera. ¿Sí? No. Sino que en la función integral lo que dice es de que este principio va enfocado a que usted tiene varias funciones que hacer y todas las puede hacer en el mismo momento, ¿verdad? Recibe la información de las partes, ya es una función. Asesorar ya es otra función. Dar forma legal a lo que ellos quieren, ¿verdad? Al negocio jurídico que ellos quieren, ya es otra función. Hacer el documento es otra función. Autenticar el documento es otra función. Obligaciones posteriores es otra función. Entonces, a eso le llamamos función integral. Y cuando hablamos de la imparcialidad, si nosotros sabemos de que acá no pueden haber conflictos entre las partes, ¿verdad? Nosotros recibimos el consentimiento voluntario de las partes a la hora de elaborar un documento o un instrumento público. Entonces, usted no puede decir si alguna de las partes en ese momento de llegar a un acuerdo o de firmar un documento no está de acuerdo con las condiciones o las cláusulas o alguna otra circunstancia, usted no puede venir y decir, sí firme porque ya está aquí,
O sí firme porque ya habíamos quedado. O sí firme porque usted no puede quedarle mal a la otra persona. No lo puede hacer. A eso hablamos de imparcialidad, ¿verdad? A la hora de que usted está asesorando a las partes, su trabajo o su función es asesorarlos, darles opciones dentro de los diferentes negocios jurídicos, depende de la situación que ellos quieran hacer y nada más. Si usted recibe el consentimiento voluntario de cada uno de ellos, entonces ahí no va a haber ningún inconveniente. Entonces ahí estamos hablando de la imparcialidad. En el momento en que hay algún conflicto o ya se convierta en un problema, usted notario ya no puede ejercer ahí, ¿verdad? Si ya se convierte un tema de un litigio, entonces ya sabe usted que ahí como notario ya no puede actuar, ¿verdad? Entonces ahí con esas terminamos nosotros los principios propios del derecho notarial y nos vamos a ir al siguiente, que son las fuentes del derecho. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, dentro del derecho notarial vamos a encontrar que es poco lo que podemos nosotros, ¿verdad? Nos vamos a enfocar al derecho notarial únicamente por la ley. ¿Sí? Bueno, ustedes bien recordarán que cuando nosotros hablamos del derecho notarial, o otras ramas del derecho, nosotros encontramos que existen otras leyes, otras fuentes, perdón, que vienen a actuar en determinados derechos, ¿verdad? Independientemente de las ramas que nosotros encontremos, pero dentro del derecho notarial nos vamos a enfocar en la ley, ¿verdad? Y como bien lo vimos en los principios anteriores, nosotros vimos que por eso existe un código de notariado. Claro, no quiere decir que porque acá nos basemos únicamente en la ley, vamos a enfocarnos únicamente en solo lo que dice la ley y no existe nada más. Definitivamente es nuestra directriz, es nuestro camino a seguir. Pero acá también nosotros podemos encontrar de cierta forma o indirectamente las otras fuentes del derecho como son la doctrina, ¿verdad? Que por eso nosotros encontramos la doctrina, varios libros donde nosotros encontramos em, estudios que realizan los juristas enfocados al derecho notarial y definitivamente nos sirve un montón para mejor comprensión, para una mejor práctica del ejercicio notarial, etcétera, ¿verdad? Lo manejamos como fuentes del derecho notarial, claro, pero de una forma no tan directa como la ley. También vamos a encontrar la jurisprudencia. Si ustedes recuerdan la jurisprudencia, pues al final lo que pretende es crear una regla jurídica, ¿verdad? Y la regla jurídica, pues, varía de acuerdo a qué rama del derecho nosotros estemos hablando. El derecho notarial es poco, realmente, ¿verdad? Y tenemos otra fuente que también está la costumbre. Y recordemos que las costumbres, pues, son prácticas y usos, ¿verdad? De cierta comunidad o cierta región que va a servir para crear en un futuro alguna norma jurídica. Entonces, cuando hablamos de las fuentes del derecho notarial, nos vamos a enfocar principalmente en la ley, porque las otras, como ustedes pueden ver, a mi criterio, nos vamos únicamente a apoyar más en la doctrina, ¿verdad? Aparte de la ley, en la doctrina. Bueno, tenemos luego la siguiente que es la relación del derecho notarial con otras ramas, ¿verdad? Bueno, si ustedes bien recordarán, cuando hablamos de otras ramas, acá les colocamos con las que más se relaciona el derecho notarial. ¿Por qué razón? Veamos. Encontramos el derecho civil como primer punto. Recordemos que el derecho civil va a ser aquel conjunto de normas jurídicas que van a tratar de normar la conducta de todas las personas dentro de la sociedad. ¿Y cómo vamos a normar nosotros todas esas conductas dentro de la sociedad? A través de otras normas o documentos o la redacción de algún instrumento que se necesite, ¿verdad? Toda relación
eh, jurídica por lo regular. Ahora, antes, como lo vamos a ver más adelante, antes pues no se utilizaba tanto el documento, sino que se utilizaba únicamente hacer los tratos o pactos como que de palabra. Entonces, pero no quedaba algún tipo de certeza, ¿verdad? Ante ese tipo de acuerdo o negocio jurídico. Entonces, por eso dentro del derecho civil nosotros vamos a encontrar, así como dentro del derecho mercantil también, ¿verdad? Vamos a encontrar cuáles son los requisitos para autorizar, ¿verdad? Si estamos hablando de dentro del derecho civil, si vamos a realizar cualquier negocio jurídico, una donación, una compraventa, un arrendamiento, entonces debe cumplir con ciertos requisitos. Y dentro de esos requisitos está la elaboración de un instrumento público. ¿Y quién va a redactar ese instrumento público o elaborar o darle forma a ese instrumento público? Usted como notario. Entonces ahí va la relación directa, ¿verdad? Derecho notarial con derecho civil, al igual como con el derecho mercantil. Dentro del derecho mercantil encontramos nosotros la elaboración o constitución de escrituras de sociedades mercantiles, ¿verdad? ¿Quién o cómo se le va a dar forma a esas sociedades mercantiles a través de un instrumento que usted como notario va a elaborar? Cuando hablamos del derecho procesal civil, bueno, acá recordemos que cuando hablamos de lo procesal, una forma de que tenga relación entre el derecho notarial es que cuando hablamos nosotros de la parte procesal, muchas veces se necesita de medios de prueba, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a redactar esos medios de prueba? Muchas veces a través de la forma que le va a dar el notario al documento o para la veracidad del mismo, ¿verdad? La autenticación de cualquier otro documento. Entonces, ahí va la relación entre el derecho procesal civil. Con el administrativo también lo vemos, esa relación del derecho notarial, porque la encontramos como cuando veíamos lo de que usted se convierte como un tipo de recaudador fiscal, ¿verdad? A la hora de que usted le coloca el impuesto a sus instrumentos públicos, encontramos nosotros esa relación. O bien, recordemos que también usted como notario puede ejercer alguna función de asesoría, ¿verdad? En una institución del Estado, ¿verdad? Entonces también hay un tipo de relación. Y con el derecho registral, porque la mayoría de los documentos que usted va a registrar, ¿sí? Puede que lleguen a los otros registros. Recordemos que dentro del derecho registral nosotros nos vamos a enfocar que existen instituciones que se encargan de llevar un control de inscripciones, de cancelaciones, de cambios, etcétera, de determinados asuntos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de el derecho de la inscripción de una escritura de una compraventa, ya sabemos nosotros que nos vamos a enfocar en el derecho, en el registro general de la propiedad. Si nosotros estamos hablando del registro mercantil, ¿de qué se encarga el registro mercantil? Se encarga de la inscripción y todo lo referente a la constitución de una sociedad mercantil. Y muchos más, ¿verdad? Pero como acá solo estamos haciendo la relación con el derecho notarial, únicamente les menciono lo referente a las escrituras de sociedades mercantiles. Tenemos con el Registro Nacional de las Personas, que también tenemos cierta relación, ¿verdad? Inscripciones extemporáneas, inscripción de matrimonios, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, son un par de ejemplos nada más que les doy para que ustedes comprendan realmente cuál es la relación del derecho notarial con otras ramas, ¿verdad? Nos vamos a la siguiente presentación y entonces encontramos acá los sistemas notariales. Cuando nosotros hablamos de los sistemas notariales, ustedes van a recordar, cuando hablamos de sistemas, es una fase, ¿verdad? Con determinadas características de determinado asunto. Eso es un sistema, ¿verdad? Una serie de fases, de procesos, de condiciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema notarial, nosotros vamos a encontrar acá dos sistemas,
¿verdad? A ver si se recuerdan de ellos. Está el sistema latino y está el sistema sajón. El sistema latino, yo acá les coloco las características, ¿verdad? No tenemos una definición como tal, pero con las características, que es la descripción del sistema, entonces nosotros vamos a comprender qué es el sistema latino. Cuando hablamos de esas características, les menciono yo acá que pertenece a un colegio profesional. La responsabilidad en el ejercicio profesional es personal. El ejercicio puede ser cerrado o abierto. Es incompatible con el ejercicio de cargos públicos que lleven aneja jurisdicción. Está el profesional universitario que desempeña una función pública, es un profesional del derecho y tiene la existencia de un protocolo notarial. Esas son las características del sistema notarial. Entonces, si recordamos todo lo que hemos ya platicado hasta el momento y todo lo que ustedes pueden recordar dentro de su estudio, dentro de la universidad, dentro de sus semestres, vamos a recordar o vamos a ver ahorita esas características y ya recordamos entonces que cuando hablamos de ese sistema latino, nos describe a aquel notario que va a pertenecer a un colegio profesional. Cuando hablamos de un colegio profesional, estamos refiriéndonos a que en los estados o en los países, por ejemplo, acá en Guatemala, en el caso de Guatemala, existe un colegio profesional por cada carrera universitaria, ¿sí? No por cada universidad, por cada carrera universitaria. Entonces ahí un colegio profesional inscribe, en este caso, a todos los abogados y notarios. ¿Cuál es la idea? La idea es que dentro de ese colegio profesional se encuentre o se tenga un control de cuántos profesionales hay dentro de ese gremio. Cuando hablamos de gremio es de los profesionales a ese grupo, ¿verdad? Por eso encontramos colegios profesionales de abogados y notarios, de ingenieros, de agrónomos, de auditores, etcétera, ¿verdad? Mencionamos dentro de las características del sistema latino que van a, el notario va a ser aquel que va a tener una responsabilidad dentro del ejercicio profesional. Cuando hablamos de esa responsabilidad, es de que si usted sabe cuáles son las funciones que tiene como un notario y qué es lo que debe de hacer, cuando hablamos de esa responsabilidad, no es cuestión de firmar los documentos y ya, ¿sí? Sino que usted tiene que revisarlos, redactarlos, ver que cumplan con los requisitos que establece la ley, ver que esté inmersa la voluntad de las partes, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de funciones que usted como notario tiene que plasmar en el documento, si usted las obvia o no las incluye, puede llevar a una consecuencia, ¿verdad? O algún daño o algún perjuicio para su cliente, por ejemplo. Entonces, a eso hablamos de la responsabilidad del ejercicio profesional. Yo acá creo que ya les voy dando como que cómo describimos nosotros al notario acá en Guatemala. Definitivamente ustedes ya saben de que nosotros pertenecemos como notarios al sistema latino, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que me voy enfocando un poquito más a cómo es que se ejerce el notariado acá y cómo es que ustedes lo tienen que poner en práctica. Otra de las características mencionaba que el ejercicio puede ser cerrado o abierto. Acá en Guatemala lo manejamos como el ejercicio abierto. Cuando se enfoca o cuando habla de cerrado o abierto, quiere decir que hay países donde a pesar de que llevan un sistema latino, por ejemplo, pero lo que hacen es de que únicamente conocen de determinados asuntos o bien únicamente actúan en determinado departamento o determinado estado, ¿sí? En cambio, acá nosotros manejamos ese ejercicio de una forma abierta dentro del sistema latino porque usted puede autorizar cualquier documento en la capital, en Petén, en Escuintla, en San Marcos, en cualquier parte.
Entonces, a eso nos referimos como un ejercicio abierto, ¿verdad? Bueno, tenemos la siguiente característica que les mencioné, que era que es incompatible en el ejercicio de cargos públicos y que lleven aneja jurisdicción. Todos, bueno, ya recordamos que cuando hablamos de esa aneja jurisdicción, porque es incompatible con cargos públicos, es porque no podemos ejercer el notariado si nosotros ejercemos un cargo público como funcionarios del organismo judicial, por ejemplo. Entonces, es la razón por la que nosotros vemos que si se es juez, no puede ejercer el notariado. Si trabajamos como funcionarios dentro de la institución del Ministerio Público, por ejemplo, tampoco podemos ejercer el notariado. Entonces, a eso se refiere esta característica. Profesional universitario, pues ya sabemos de que definitivamente tuvimos que agotar fases, ¿verdad? Aprobar los cursos dentro de una universidad legalmente autorizada, ¿verdad? Aprobar los exámenes técnicos profesionales y aprobar el título o el grado académico de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, que es lo de su tesis, ¿verdad? Entonces, definitivamente el notario dentro del sistema latino tuvo que haber agotado esa parte universitaria. Tenemos la siguiente característica que les mencioné, que era que desempeña una función pública. Cuando hablamos de la función pública, es esa relación que ya les expliqué cuando hablamos dentro del derecho público, ¿verdad? ¿Por qué se dice que el notario o el derecho notarial, en este caso, se encuentra inmerso dentro de la fase del derecho público, ¿verdad? La investidura que le da el Estado a usted para ejercer el derecho notarial y por eso lo relacionan de cierta forma. Es un profesional del derecho porque cada curso que usted aprobó dentro de la universidad, por muy sencillo o por muy complicado, por muy aburrido o por muy interesante, tenía su razón de ser, ¿verdad? Todos los cursos van aprobados, por eso se llama pensum de estudio, van aprobados de tal forma de que cada curso va concatenado para que usted comprenda realmente cómo es el derecho. El derecho es tan amplio, ¿verdad? Y tan cambiante que siempre tenemos que estar actualizados. Entonces, con que usted ya haya agotado todas sus fases, no quiere decir que vaya a dejar de estudiar o de aprender. Siempre aprendemos algo nuevo dentro del derecho. Y la existencia de un protocolo notarial, que ya lo vimos un poco dentro de los principios del derecho notarial, y lo analizábamos como que se tiene que llevar un protocolo para que usted lleve el control de todos esos instrumentos públicos que usted autoriza para darle seguridad y perdurabilidad a esos negocios jurídicos. Entonces, estas son las características que vamos a encontrar dentro del sistema notarial, dentro del sistema latino, perdón, se los voy a volver a compartir para que se recuerden de ellos. Y ya con la explicación, a ustedes les quede un poquito más fácil el comprenderlos. Entonces, acá están. Así se conforma entonces el derecho, el sistema latino. ¿Sí? Tenemos también la función del sistema latino y cuál va a ser, ¿verdad? Dentro de las funciones del sistema latino, nosotros vamos a encontrar que desempeña esa función pública. Le da autenticidad a los hechos y actos ocurridos con su presencia. Recibe e interpreta la voluntad de las partes dándole forma legal al faccionar el instrumento público. Bueno, entonces prácticamente nosotros acá resumimos dentro de las funciones del sistema latino todas las características que nosotros ya vimos que tenía el mismo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que acá estas funciones son el resumen de estas características, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del sistema notarial? Estas. Y se van a resumir en que su función son estas tres, ¿verdad? No necesita mayor explicación estas funciones, puesto que ya hemos analizado cada una de las características. Entonces acá ya es un poquito más fácil la comprensión de las mismas. Tenemos el sistema sajón, que es el otro sistema que se encuentra dentro del derecho notarial, dentro de los sistemas del derecho notarial.
Este todavía se da en ciertos países, ¿verdad? En ciertos lugares. ¿Cuáles son las características del sistema sajón? Encontramos que el sistema sajón no brinda asesoría a las partes, no es obligatorio tener un título universitario, la autorización para su ejercicio es temporal, debe prestar una fianza para garantizar la responsabilidad en el ejercicio, no existe la colegiación profesional y no llevan protocolo. Por lo tanto, cuando analizamos nosotros su función principal de este sistema sajón o a los notarios que pertenecen a este sistema sajón, la función principal es la de autenticar las firmas en los documentos que les llevan ya redactados. Su actividad se va a concretar básicamente en darle fe a las firmas, porque no le va a dar fe ni al contenido, no va a redactar, no cumplen con una solemnidad. Usted no les asesora a ver qué negocio jurídico les queda mejor, no necesitan un estudio universitario. Entonces, prácticamente si hablamos nosotros de los notarios dentro del sistema sajón, vamos a concluir con que la base o el requisito principal para ejercer el notariado en este sistema sajón es como tener cultura general, ¿verdad? El que tenía cultura general y tenía pues eh, un tipo de reconocida honorabilidad, pues ya le llevaban los documentos para que él pues se convirtiera en les autenticara los documentos, ¿verdad? Únicamente. Tenemos otros sistemas notariales poco comunes, pero también existen, y está el sistema de los funcionarios judiciales. Este sistema se enfoca a que acá los notarios únicamente se dedican al área judicial, ¿verdad? Es como que para ser magistrados tenía que ser notario, por así decirlo, ¿sí? Y cuando hablamos del sistema de los funcionarios administrativos, acá ellos lo manejan este sistema como un tipo de relación o que los notarios eran empleados del Estado, por el simple hecho de que esa facultad ese permiso para ejercer el notariado era otorgado por el Estado, entonces por eso decían que el notario pertenecía a ese sistema de funcionarios administrativos, ¿verdad? Entonces, acá tenemos estos otros dos sistemas, también todavía se ven en algunos países, ¿verdad? Es poco común, pero todavía se ve únicamente como parte del ejercicio notarial, ¿verdad? Bueno, nos vamos entonces a nuestro siguiente tema, que es el de la función notarial. Cuando hablamos nosotros de la función notarial, no hay una definición, como ustedes pueden observar, una definición muy extensa, ¿verdad? Cuando ustedes dentro de su doctrina, porque me imagino que en este momento ustedes ya tienen que tener su doctrina para ir formando ahí su biblioteca, no, porque una definición o un artículo donde nosotros encontremos una definición de qué es función notarial, no vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esa función notarial, vamos a ver qué son las diversas actividades que realiza el notario. Cuando hablamos solo de función, vamos a entender que es cualquier conducta, cualquier acción que realiza una persona. En este caso, va a ser aquella función o aquella conducta que va a realizar usted como notario, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos acá vamos a encontrar, ustedes pueden observar que encontramos teorías que explican la función notarial. Cuando hablamos de las teorías, son criterios que se han analizado a la hora de tratar de entender o de encontrar una función de qué es el derecho notarial o qué es lo que hace el notario. Entonces, recuérdense que diferentes juristas, diferentes autores encuentran
su naturaleza jurídica, por así decirlo, en su teoría, ¿verdad? Entonces acá encontramos 4 teorías. Tenemos la primera teoría, que es esta teoría funcionalista. Acá no, lo que pretenden este estudioso de esta teoría de que la función notarial surge de ejercer una función eh, administrativa, por así decirlo, como un tipo de funcionario público. Entonces ellos enfocan esa teoría a que va relacionada con que el notario actúa porque el Estado lo faculta, ¿verdad? Recuérdense que yo se los mencioné en diapositivas anteriores de que el Estado es el que le otorga a usted como notario el derecho a poder actuar, el derecho a poder ejercer el derecho notarial. Entonces, por eso menciona esta teoría funcionalista. Lo enfocan de esa manera, ¿verdad? El notario actúa en nombre del Estado. Tenemos la teoría profesionalista y esta teoría se va enfocada o va enfocada a que la función del notario es de recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, ¿verdad? Que supuestamente no tiene nada que ver con la función pública, ¿verdad? Es eminentemente profesional y técnico. Eso es lo que explica esta teoría profesionalista. Tenemos la teoría ecléctica y cuando hablamos de esta teoría ecléctica, pues los estudiosos o los que comparten, los juristas que comparten esta teoría ecléctica, y la cual es la que más se adapta a Guatemala, ¿verdad? Es donde el notario ejerce la profesión como un profesional del derecho, ¿verdad? Que está encargado de una función pública y que asimismo ejerce esa profesión de una forma liberal con con sus particulares, ¿verdad? Quienes lo eligen a usted para que usted sea su notario, ¿verdad? Hay una elección libre o liberal del notario. Y asimismo usted recibe una cancelación del pago de sus honorarios por esa asesoría que usted les brinda, ¿verdad? Entonces, no es que se devengue un sueldo del Estado prácticamente, sino de la asesoría que usted les brinda a sus clientes o a sus particulares. Y está la teoría autonomista. Esta teoría autonomista pues va enfocada a que el notario ejerce su profesión de una forma libre e independiente, ¿verdad? Incluso puede tener, eh, por ejemplo, usted que recibe los dos títulos, la abogacía y el notariado, puede libremente ejercer las dos, ¿verdad? O puede no ejercerla. Entonces usted decide qué asuntos autoriza, qué asuntos no. Es una profesión libre e independiente, ¿verdad? Usted si quiere hoy abre su oficina, si quiere no, o etcétera, ¿verdad? Son ejemplos solo para que podamos comprender un poquito más la teoría autonomista. Entonces, con eso tenemos lo referente a las teorías. Espero vayan bien, ¿verdad? Cualquier anotación, váyanlas haciendo ahí y en sus libros que tienen ya de los cursos pasados, si se les olvidó algo o necesitan por refrescar un poquito más, vayan a la lectura, ¿verdad? Recuérdense que aquí es mucha lectura. ¿Cómo vamos a encuadrar la función notarial? La función notarial se va a encuadrar como ese ejercicio liberal de la profesión que se los acabo de explicar como una actividad del Estado y como una forma mixta, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de esa forma mixta o cuando hablamos nosotros de esa actividad del Estado, va enfocada a que el ejercicio liberal de la profesión, pues usted decide en qué forma usted va a desempeñar o a ejercer su ejercicio profesional dentro del derecho notarial, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de esa actividad dada por el Estado,
Entonces nosotros la vamos a encontrar como cuando el notario es un asesor del Estado, ¿verdad? Como asesor del Estado. Y lo vamos a encuadrar como un sistema mixto o una forma mixta, porque para el Estado de tiempo parcial, por ejemplo, usted puede ejercer la profesión o el ejercicio del derecho notarial eh, un tiempo parcial para el Estado y un tiempo parcial para su oficina particular, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros vemos esa forma mixta, el ejercicio liberal y la actividad para el Estado, siempre y cuando no sobrepase de las horas. Usted no puede trabajar en su ejercicio liberal o decir, yo trabajo en mi oficina particular, eh, que de 8 a 4 de la tarde, pero también tengo una asesoría o una actividad del Estado en alguna institución con horario de 8 a 3 de la tarde. Entonces, no puede ser. Solo se va a formar la forma mixta o se va a dar el sistema mixto cuando, por ejemplo, es un ejercicio liberal de 8 de la mañana a 12 del mediodía y una actividad para el Estado de 3 de la tarde a 6 de la tarde, por ejemplo, o 5 de la tarde. ¿Verdad? Bueno, tenemos el siguiente tema, que son las funciones del notario. Cuando hablamos de las funciones del notario, nosotros acá vamos a encontrar la receptiva, la directiva o asesora, la legitimadora, modeladora, preventiva y autenticadora, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros vemos esas funciones del notario como receptiva, resulta que ustedes dentro de su ejercicio profesional van a encontrar que tienen que recibir en términos sencillos qué es lo que sus clientes quieren, ¿verdad? Les digo en términos sencillos porque muchas veces ustedes van a recibir la información no en términos jurídicos, ¿verdad? No van a llegar a su oficina y les van a decir, mire, licenciado o licenciada, fíjese que yo necesito que me redacte una escritura de compraventa, ¿sí? Con constitución de usufructo vitalicio de manera simultánea, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, no van a llegar así, sus clientes no van a llegar así. Espero las hayan anotado, ¿verdad? Para yo ahorita dejar de compartir y explicarle cada una de esas funciones, que son 6, ¿verdad? 6 funciones del notario. Tenemos entonces acá, bueno, recordemos. Tenemos entonces las funciones del notario. La receptiva es en términos sencillos, pero también tenemos otros, vamos a tener a otros clientes, ¿verdad? Eh, que ellos sí tienen pues conocimiento o parte del conocimiento de los negocios jurídicos. Entonces ellos sí van a llegar con términos jurídicos y les van a decir, bueno, licenciado, yo necesito que me realice un, una escritura de un mandato judicial con una cláusula especial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos con la función receptiva es de que usted recibe la información de los particulares, ¿verdad? O de sus clientes. Eso, eso es la función receptiva. Usted los tiene que escuchar qué es lo que ellos quieren, ¿sí? Ya sea que se la trasladen con términos jurídicos o con términos sencillos, pero usted tiene que recibir esa información, ¿sí? Tenemos la función directiva o asesora. Cuando nosotros hablamos de esa función directiva o asesora, nos vamos a enfocar a que como usted ya tiene el conocimiento, ¿verdad? De todos los distintos actos o negocios jurídicos que existen dentro de la ley o dentro de las diferentes normativas dentro del ordenamiento jurídico, entonces usted ya después de recibir la información, usted ya les da opciones, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a lo que ustedes me están manifestando, yo logro encuadrar su negocio
o la relación jurídica que ustedes desean pactar en este momento a determinado negocio jurídico. ¿Sí? Entonces, usted ya los asesora, ¿verdad? Eh, supongamos que usted recibe la información de que quieren dar en arrendamiento un bien inmueble, supongamos, con ciertas condiciones. Y llega a la otra parte y entonces dicen que acepta las condiciones, etcétera, el plazo, el pago, las formas de pago, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esa función directiva o asesora, usted les va diciendo, ¿verdad? Bueno, les recuerdo, ¿verdad? Dentro de esa figura o en ese negocio jurídico existe la opción a un depósito. Ustedes me indican si ustedes están de acuerdo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata la parte asesora. Ya ellos decidirán. Recuérdense que el consentimiento es voluntario, usted únicamente los asesora. Tenemos la legitimadora. ¿En qué consiste esa función? Cuando hablamos de la función legitimadora, recordemos que es verificar realmente que las partes o los particulares o sus clientes realmente sean quien dicen ser. ¿Y cómo vamos a lograr eso? A través de su documento personal de identificación. Que es mi conocido y que es mi vecino y yo tengo mucho tiempo de conocerlo, pues no importa. De todos modos, usted dentro de su función notarial tiene la obligación de legitimar a las partes. Y al final es para protección suya también y seguridad suya, ¿verdad? A la hora de la elaboración de los instrumentos. Tenemos la función modeladora. La modeladora va a consistir en que, bueno, ya usted ya recibió toda la información, ya verificó la legitimación de las partes, entonces usted ya viene, redacta el documento que se acomoda mejor a la relación que ellos quieren tener, ¿verdad? Entonces, esa es la función modeladora. Recuérdense que dependiendo de qué tipo de negocio jurídico o acto ustedes vayan a realizar, hay que cumplir con ciertos lineamientos, por muy sencillo que sea, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando de que por trámite les piden para la inscripción de la universidad sus documento personal de identificación con una legalización, legalización de documentos, un acta de legalización de documentos, por muy sencillo que sea, ustedes tienen que asesorarlos, ¿verdad? Y darle forma a esa acta de legalización del documento. Tenemos la preventiva. La preventiva va a consistir en que dentro de su función, usted pues les puede decir a sus clientes en qué consiste el documento que usted les está elaborando y la forma o los requisitos previos o la durabilidad, por ejemplo, perdón. Bueno, perdón. Continuamos entonces. Ay, perdón. Ahora sí, perdón. Continuamos con la función autenticadora. Y esta va a consistir en, perdón. Mil disculpas. Y es que ya no me da la voz, pero veamos. Tenemos la función autenticador, que esta va a ser, básicamente se va a basar o va a consistir en la firma y en el sello que usted le va a plasmar a los documentos que usted está autorizando.
¿verdad? Entonces, esa autenticadora se encuentra dentro de las funciones porque recuérdense que su firma y su sello ya fue previamente autorizado y registrado, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la función autenticadora del notario. Bueno, tenemos entonces la siguiente presentación y son las finalidades de la función notarial. Cuando nosotros hablamos de las finalidades, es como que tengamos claro o que no se nos olvide cuál es el fin o el objetivo de la función notarial. Entonces, el fin o el objetivo, ay, perdón. Mil disculpas nuevamente. Tenemos entonces como finalidad de la función notarial, encontramos tres, que es la seguridad, el valor y la permanencia. Cuando nosotros hablamos de la seguridad dentro de las funciones notariales, encontramos que se va a enfocar a esa firmeza que se le tiene que dar a los documentos que usted va a autorizar, ¿verdad? Tener presente que en determinados negocios jurídicos usted tiene que cumplir con ciertos requisitos y asimismo obviar, ¿verdad? O tener presente ciertos impedimentos que no se pueden llevar a cabo dentro de cada instrumento público que usted va a autorizar. Entonces, si lo que buscan las personas o su cliente es tener un documento que los respalde, por ejemplo, en el ejemplo que dimos del el contrato de arrendamiento, lo que buscan las partes es que les dé seguridad de ese acuerdo o de ese arrendamiento que se va a dar con una tercera persona. El valor, cuando nosotros hablamos del valor, es la utilidad o la fuerza y esa eficacia que va a producir ese documento. Supongamos que estamos hablando de ese contrato de arrendamiento, entonces nosotros sabemos que a la hora de incumplir con ciertas condiciones que se plasmaron en el mismo documento, este mismo puede ser, con este mismo documento se puede ejecutar o exigir el cumplimiento del mismo. Y la permanencia, recordemos que hablamos en cuanto al factor tiempo, ¿verdad? En ese mismo documento nosotros plasmamos el tiempo y la durabilidad del mismo, si estamos hablando de un documento privado, o bien si nosotros estamos hablando de una escritura, de de un negocio jurídico que está plasmado en una escritura pública, entonces nosotros ya sabemos que este va a tener una permanencia, pues, hasta que la persona desea enajenar o desea modificar el bien, ¿verdad? Entonces, bueno, jóvenes, espero que este repaso haya sido de mucha ayuda para ustedes. Siempre les queda de tarea la lectura, ¿verdad? Mucha lectura. Y si tienen su programa ya a la mano para que ustedes lo puedan verificar y así la próxima semana pues ya van adelantados con la lectura y tienen una mejor comprensión y análisis de los temas que veremos por acá, ¿verdad? Entonces ha sido un gusto y